Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus sagradas escrituras y vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Si está en su posibilidad de pararse, pues puede ponerse de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y quiero que abra su Biblia o enciende su Biblia. Vamos a leer, hermanos, todos juntos la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Cuando usted lo encuentra, diga amén. Y así todos juntos vamos a leer la bendita palabra del Señor. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Ya Shirijo, hermanos, vamos a leer entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora voy a leer en una versión de nuestro lenguaje actual y escuche lo que dice acá. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Qué más suplicar, chive, hermanos, de tomar su lugar ahí donde está? Siéntese, por favor. Siéntase y quédese tranquilo. Y quiero, hermanos, rogarles unos minutos de su atención por acá, por favor. Si alguien que tenga alguna necesidad por casualidad, bueno, yo creo que todos ya saben, ¿verdad?, que en la parte de atrás hay unos baños. No hay necesidad de estar saliendo fuera del templo. Vamos a escuchar unos minutos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que catajo momento, Dios. Vamos a ojolik, hermanos, en acción de gracias por la predicación de la palabra de Dios. Ahora yo quiero tocar un tema acerca de este tema, de este servicio. El tema de este mensaje dice: el propósito de predicar la palabra del Señor. Repitan conmigo: el propósito de predicar la palabra de Dios. Yo quiero escucharlos un poquito más fuerte. El propósito de predicar la palabra de Dios. Catampejo momento recubir lo que Señor en esta tarde. La predicación de la palabra de Dios, o mejor dicho, cada predicador, cada director de cada programa radial siempre tiene un objetivo, ¿verdad?, de por qué saca su programa radial en una emisora. Coriru motivo, coriru propósito. Entonces, muchos notom kikipig en la radio, hermano, no es porque ya coca tiempo de sobra, sino que es porque es una obligación. Pues en parte, recubrir de Dios es una gran verdad, porque uno no predica por querer hacerlo. Uno no lo hace porque realmente tiene tiempo de sobra, no, sino que eso se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios,
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra del Señor en Marcos 16:15. Entonces, la predicación de la palabra de Dios es un medio el cual Dios habla a través de hombres y mujeres sobre Jesús. Es decir, la predicación kbanik, ya sea en la radio o en las calles o de diferentes medios, gracias a Dios que la tecnología ha avanzado bastante. Yo creo que en la tecnología pues nos ha traído un medio para compartir la palabra del Señor. Si no estuvieran esos medios no estaríamos transmitiendo, ¿verdad? Pero solo por la tecnología que van a avanzar bastante, millones de personas y miles de personas están cogiendo a través de la televisión, del internet. Ese es un medio. Entonces Dios, hermanos, es en medio la predicación de Dios, que a través de ese medio pues Dios va a usar a hombres y mujeres en la predicación de la palabra de Dios y de presentar a Jesús, de hablar a Jesús. ¿Me están escuchando? Otra definición sobre el propósito de predicar la palabra de Dios es: la predicación de la palabra de Dios o la predicación puede ser usada por Dios para comunicar su presencia y su poder a las personas, a Jesús. Otra definición que la predicación de la palabra de Dios es un medio que coge Dios para comunicar su presencia y su poder a las personas, a Jesús. Es decir, es un medio que coge Dios, es un medio que van a usar Dios para que van presentar su poder de Jesús y de quién es Jesús. Un momento. Mucha gente hoy en día han escuchado de Jesús, pero no conocen quién es Jesús realmente. Muchos hablan de Jesús, pero no han conocido quién es realmente Jesús. Pero entonces Dios va a usar la predicación para que todos los que predican, todos los que enseñan, pues solo así la gente llegará a conocer quién es Jesús en verdad, quién es realmente Jesús. Hay muchas personas que van a tomar a Jesús como una figura, nada más que es una historia. Pero yo creo que todos quiero orar en esta tarde que estamos Jesús y que no lo hemos tomado como una historia, como una figura, sino que hemos conocido a Jesús. Hemos conocido a Jesús, quién es Jesús, y sabemos que Jesús es realmente, Jesús es verdadero. Él es el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces haré bajo medio. Entonces por esa razón, mis queridos hermanos, escuchen que el apóstol Pablo, Timoteo, de esta manera Pablo le habla a Timoteo en este versículo 15 del capítulo 2 de segunda de Timoteo. Pablo para animar a Timoteo a mantenerse firme. Escuche lo que Pablo quería decir a Timoteo. Pablo
Shuchabeja Timoteo para animarle a mantener firme en su fe, a mantenerse firme en su fe. Y número 2, y que use bien la palabra que el joven Timoteo predicó. Entonces, por eso Kubij, en el capítulo 2, verso 15, en el libro que acabamos de leer, dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseñe correctamente la palabra, el mensaje verdadero. El apóstol Pablo van a exhortar, porque la palabra exhortar no es golpear, no es herir, sino que la palabra exhortar es amonestar, en otras palabras, la palabra es para animar. Para animar al joven Timoteo. Y pues Timoteo, quien firme en la fe, y que la palabra que van a predicar correctamente. ¿Me están escuchando? Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Entonces, que van a entender, antes de entrar de lleno a la predicación, al punto donde quiero llegar. Entonces Timoteo captó las instrucciones que Pablo shuyachre. La pregunta, hay unas preguntas acá, y dice: ¿quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Cojo retaam chakashol en esta tarde. ¿Quién era Timoteo? Era un joven que realmente menciona la palabra de Dios, que era un joven que en su temprana edad, hermanos, ya sabía de la palabra de Dios. Timoteo era un discípulo de Pablo. Repitan conmigo. Yo les voy a preguntar: ¿quién era Timoteo? Era un discípulo de Pablo. Entonces Timoteo era un discípulo, aprendió mucho de Pablo. Van a aprender bastante de Pablo. Timoteo era un discípulo de Pablo, y que era hijo de madre judía y padre griego. Es originario de la ciudad de Listra. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 1, van a relatar toda la historia de dónde venía Timoteo. Es como que en esta tarde estoy enseñando o aclarando, pues dando unas definiciones, el propósito de la predicación. Entonces el joven Timoteo aprendió mucho de Pablo. Era un discípulo de Pablo. Entonces es por esa razón, y con toda certeza, con toda seguridad y con todo, hermanos, confianza, Pablo exhorta a Timoteo. Le dice: quiero que seas fiel, quiero que prediques bien el mensaje de Dios. En este caso, pues nuestro hermano Esteban, hermana Lucía, ya llevan unos años, de 4 años con 3 meses de predicar la palabra de Dios. De la misma manera el Señor, y esto no solo va para Esteban, a Lucía, sino va para todos nosotros. Hay una obligación para la iglesia de predicar la palabra de Dios. Pero así como Pablo le exhorta a Timoteo y le dice: Timoteo, quiero que seas fiel. Número 1, que seas fiel. Número 2, que prediques bien la palabra. Pablo Kubik Timoteo
que prediques la palabra como tal como está. Ahora en este caso, Esteban, Pablo te dice la palabra, Pablo te dice esta tarde que seas fiel. Que seas fiel. Puede haber muchas cosas en la vida. Puede haber cansancio, puede haber no sé qué cosa, ¿verdad? Pero Dios te dice que se mantengan firmes, fiel en la fe. Y número 2, que prediques bien la palabra de Dios. Que prediques bien el mensaje de Dios. Para seguir avanzando, porque que van a desaprovechar el tiempo, quiero enseñar unos minutos la palabra. ¿Cuál fue la predicación de Timoteo? Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Están acá, verdad? Vamos a ver algunos temas que Timoteo predicó. ¿Cuál fue la predicación de Timoteo? Timoteo predicó la palabra de Dios. Enseñó, escuche, número 1, sobre la salvación. Enseñó la necesidad de arrepentirse. Y enseñó sobre el poder de la fe. 3 temas importantes que Timoteo van a predicar. Van a hablar sobre salvación, van a hablar sobre arrepentimiento y van a hablar sobre la fe. Haré mensaje van a predicar Timoteo. ¿Es como que en esta tarde? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Timoteo? Salvación, arrepentimiento y la fe. Les voy a preguntar una vez más, ¿cuál fue el mensaje de Timoteo? Salvación, arrepentimiento y sobre la importancia de la fe, el poder de la fe. Como no, mis estimados hermanos, que programa radial. Si usted está pensando predicar la palabra, ¿qué tal si tomamos este ejemplo? Porque de otra cosa no podemos hablar más que sobre la palabra del Señor, enseñar de la palabra de Dios. Timoteo enseñó sobre la salvación, sobre la necesidad de arrepentirse, el poder de la fe. Es un buen ejemplo que nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, debemos tomar como ejemplo, hablar de la salvación, la necesidad de arrepentirse y enseñar sobre el poder de la fe. Como no, amados hermanos, que van a hablar de la salvación, que van a hablar de la necesidad de arrepentirse, y hablemos de la fe. Ahora escuche, hay un punto acá, dice, ¿cuál es la necesidad de hablar sobre la salvación? Un momento. La salvación es una necesidad porque las personas están perdidas en el pecado y bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Escuche. Yo voy a usar la versión actual y escuche lo que dice. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocente sin pedir nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Verso 25. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros,
Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su Hijo, paciencia ahora nos perdona con todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. ¿Sí está bien esta tarde, hermanos? ¿Por qué hay necesidad de hablar sobre la salvación? Entonces, miren para acá. Al principio como que no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que prediques bien la palabra, que te mantengas firme en tu fe y que prediques bien el mensaje? Ahora, ¿por qué la insistencia de Pablo? Y Timoteo, hermanos, van a captar la enseñanza porque fue discípulo de Pablo y captó esa instrucción de Pablo. Y por eso, hermanos, Timoteo predicó sobre 3 temas importantes. Habló sobre la salvación, habló sobre el arrepentimiento, habló sobre la fe. Y si nos damos cuenta acá, hermanos, escuche bien lo que dice la palabra, que la importancia de hablar sobre la salvación. Ahora escuche, ¿por qué? Dios porque ya nuestra salvación, pero Dios ya nos perdonó. Pero hay mucha gente que todavía no conocen a Jesucristo. Están bajo ira del pecado. Y por eso Chitampeo cubijo a Romanos 3:23 cubijo, todos hemos pecado. Digan conmigo, todos hemos pecado. Dios del pecado. Hermanos, más de algún pecado. Todos hemos tenido una historia. Pero gracias a la misericordia, a la bondad, al favor y la gracia de Dios, que Dios, así como dice la Biblia, que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho. Levante su mano y diga conmigo, Jesús, no, dígalo pero más fuerte y recio, Jesús me amó mucho. ¿Cómo nos amó Dios? Dios, hermanos, si lo que estamos lejos de Él, estamos hundidos en el pecado, pero Dios nos amó mucho. Dios, hermanos, grandemente. El amor de Dios es tan amplio, el amor de Dios es tan grande, que Dios nos amó mucho. Escuche bien, Dios nos amó mucho. Y nos declaró inocente sin pedir nada a cambio. ¿Cómo nos declaró Dios? Inocente. Digan recio y fuerte, ¿cómo nos declaró Jesús? Inocente. Ahora les pregunto, cuando Dios Jehová declarar inocente, ¿pidió algo a cambio? ¿Es como que en esta tarde? Si yo les preguntara, hermano Juanito, hermano Pedro, hermana María, hermana Catarina, hermana, ¿para llegar a salvación? ¿Pudo usted comprar la salvación? ¿Cuánto le costó la salvación? Jesús Jehová salvar por amor, nos declaró inocente por amor. Shuya orca salvación por amor. Ese regalo precioso y tan grande, hermano, que no podemos comprar. Shuya cheque gratuitamente y no nos pidió nada a cambio.
De aplausos fuertes al Señor. Estábamos lejos de Él, dice la Biblia. No era Jesús. Pero haré yo lo dije. Ahora escuche esto. Entonces, con toda razón, Timoteo haré suya importancia de hablar sobre la salvación. No predicó de otra cosa Esteban, sino le dio más importancia de hablar sobre la ¿qué cosa? Sobre la salvación. Hermanos, Moxachik haré hablar de la salvación. Hablemos de la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente, por eso les decía al principio, gracias a Dios, nosotros los que estamos ya en la casa de Dios, todos los que están aquí, ya hemos conocido a Jesucristo, ya tenemos a Jesucristo en el corazón. Dios ya nos perdonó, Dios ya nos amó, ya Dios, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron el amor de Dios? Ya Dios, ya la salvación. Pero no se olviden, hermanos, escuchen bien esto, que al salir de estas cuatro paredes hay mucha gente allá afuera que necesitan del amor del Padre. Un momento. Cuando cojo cerca de ¿verdad? Una porción de comida, una comida fina. Y de repente que hay persona y apenas que viene en nuestro corazón, una lástima, ¿verdad? Yo no aguantaría, ¿verdad?, de comer enfrente de una persona que no tiene capacidad de comprar. Entonces mejor lo que hago, comparto lo que yo estoy comiendo. ¿Así es o no es así? Si usted me ver, entonces yo le voy a llevar algo, pero yo trato de buscar algo pues de llevarle a él, con tal de que ¿verdad? ¿Qué tal si no de la salvación? Ya Jehová limpiar, ya perdonó nuestros pecados, ya nos amó con un amor profundo. Pero hay mucha gente allá afuera que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan del amor del Padre, que necesitan del abrazo de Jesucristo, que necesitan el perdón del pecado. Entonces esa es la razón por la cual, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de llevar y compartir la palabra de Dios. En el verso 25 dice: Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios perdonará el pecado. Con esto Dios demuestra que Jesús que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Es por esa razón que Timoteo habló de la salvación. Que el centro de nuestros mensajes, de nuestra predicación, ya sea en la radio o en diferentes medios, como vuelvo a repetir, que sea la salvación. Al principio sabía que Dios va a usar a hombres y mujeres para presentar a Jesús. Entonces por eso, hermano Esteban, hermana Lucía, no tanto más nos preocupamos, ¿verdad?, de que Dios mío, ser quien viajó a Kmik, sucurren el a Kimbik.
porque no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Dios. Mejor haré que aquí, bajo la unción del Espíritu Santo, y que Dios dirija, ¿verdad?, nuestra mente, que Dios ponga su palabra en nosotros. Hablemos de la salvación, hablemos del amor de Jesucristo. Dios nos obliga a predicar su palabra y no a condenar a la gente. No es como la religión hoy en día, ¿verdad?, que muchos predicadores, ¿verdad?, que condenan a una persona, y no es lo que Dios maretuar que está canro Dios shubanik. ¿Cuál es la necesidad de hablar de la salvación? La salvación es una necesidad porque las personas están perdidas en el pecado, bajo la ira de Dios. Escuche bien, escuche bien. Hay algunos puntos importantes y clave. ¿Por qué es necesario hablar de la salvación? Escuche, lo que ofrece la salvación. Chitán pero van a ofrecer la salvación. Lo que van a ofrecer la salvación es perdón y limpieza. Lo que van a ofrecer la salvación es, hermanos, libera de la vergüenza y la culpa por el pecado. Permite experimentar una vida en abundante y paz. Es la base para construir una vida con propósito. Es la garantía de la vida eterna. ¿Qué ofrece la salvación? Perdón y limpieza. ¿Qué ofrece la salvación? Es la liberación de la vergüenza, ¿verdad? Mucha gente hoy en día a los pies de Cristo, porque hay un perjuicio en la mente que haré mismo cubrir de que haré shabanri, ¿verdad? Ya no tienes perdón para ti. Ya no es posible que a los pies de Cristo. Eso es lo que dice el pecado. Pero Dios está dispuesto a limpiar, a perdonar las personas que necesitan del amor de Jesucristo. De aplausos al Señor. Si acaban de tocar esos puntos, hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia, como la mujer samaritana. La Biblia dice que era una mujer ramera, pero Dios cambió su historia. ¿Me están escuchando? Solo Jesús pudo cambiar. Y por eso entonces, con toda razón, Timoteo habló sobre la salvación. ¿Qué más? ¿De qué otros temas habló Timoteo? Les dije. Ya hablamos de la salvación. ¿De qué otro tema habló Timoteo? ¿Están conmigo? ¿De qué otro tema habló Timoteo? Número 1, habló de la salvación. Número 2, habló de arrepentimiento. ¿Cuál era la necesidad del arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de actitud. Repitan conmigo: cambio de actitud. Repitan una vez más: 1, 2 y 3. Cambio de actitud. Hay un precioso versículo de la palabra de Dios que habla, hermanos, del arrepentimiento. En el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, y ahí ya habla de Proverbios 28:13. Ahí habla, hermanos, sobre el arrepentimiento. Busque Proverbios 28:13. Gloria a Dios. Tocó orar en esta tarde. Qué interesante es. Escuche, dice:
quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, reciba el perdón. ¿Está claro la palabra? Rutigro Dios, Cucuti Chacahuecha, amada iglesia, escucha bien. ¿Por qué Timoteo van a interesar hablar del arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es un cambio, pero también es una palabra clave para alcanzar la misericordia de Dios. Repitan conmigo: misericordia. No, dígalo recio, fuerte. 1, 2 y 3. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia significa favor, algo que no le merece. Es algo que no merece. Hermanos, catampe un momento. Por eso la palabra dice: quien esconde su pecado, chitampe cubir, chinjun que rakaskuku junomak, chinjun rakasku van a ocultar. Por supuesto que ¿verdad? Pero Dios no. Entonces me imagino que aquí, claro, la palabra cubrir, que el que esconde su pecado, por supuesto, delante de la gente, pero Dios conoce todo. Dice: jamás puede prosperar. Es que el pecado, hermano, estorba. El pecado, hermanos, hará limitar nuestra prosperidad y nuestra bendición. Pero aquí dice la palabra de Dios: quien lo confiese y lo deja, reciba el perdón de Dios. Pero chinjun que pero también van a alcanzar la misericordia. Entonces, por esa razón, Timoteo habló, se interesó a hablar sobre la salvación y el arrepentimiento. Con eso termino. Pablo habló de la fe. La predicación de la palabra de Dios es el medio que lleva a las personas a desarrollar su fe. Busque conmigo el último versículo que acaban de leer, Romanos 10, capítulo 10, verso 13. Escuche lo que dice acá. Pues la Biblia también dice: Dios salva a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocer si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada sabe de Él? ¿Y cómo van a saber si nadie les habla del Señor Jesucristo? La Biblia es interesante predicar la palabra. ¿Por qué? Porque dice que es por medio de la fe que las personas reconozcan a Jesús. Van a aceptar a Jesucristo por fe. Una vez más pregunto: ¿cuántos han reconocido, han aceptado a Jesucristo por la fe? Es por la fe. Pero Pablo dice: ¿cómo van a confiar en Jesús si y eso tener retam shiki bueno, si entonces la importancia de alguien que predique la palabra del Señor. Entonces la fe, este es el último punto que Timoteo predicó. Entonces, hermano Esteban, hermana Lucía, la predicación de la palabra de Dios es un medio que las personas para que van a desarrollar Jesucristo. ¿Cómo van a saber la gente si van a predicar Dios?
Esteban tuvo obligación de predicar, sino todos los que estamos acá estamos llamados para predicar, para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Podemos anunciar, podemos evangelizar de diferentes medios. Que Dios los bendiga. Pónganse de pie un momentito en esta. Quiero invitar a Esteban Mejía Castro, gracias Juanito, y a Lucía Chacaj y Múlveda. Vengan para acá, por favor. ¿Qué tal si damos fuertes aplausos al Señor? Pasen acá. Dios los bendiga. Ochanim que cayó acción de gracias a Dios por 4 años con 3 meses de la predicación de la palabra de Dios. El primer programa que lic de 8 a 9 de la mañana los días lunes. Dejo para que bueno me escuchar el programa de nuestro hermano. Levanten las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Seguros? Muy bien. Levanten sus manos todavía, por favor. Mencionen algún tema que nuestro hermano Esteban hubo no predicar en la radio, porque valga la pena que acá todo, ¿verdad? Solo estoy haciendo dinámicas nada más, no se molesten. Entonces, el programa que lic de 8 a 9 los días lunes. Los días jueves, el tema del programa, como Shinchater Mesh, entonces, ejo para que quítate su programa los días jueves de 10 a 11. Va. ¿Cómo se llama el programa de nuestro hermana María? El tema del programa se llama Jesús sana y salva. Es un bonito tema. Jesús sana y salva. Y el otro programa se llama Palabras de Vida. Entonces, Arewa Rokolik Chereruyik, acción de gracias delante de la presencia de Dios. Arebar Dios Kishtovik, hermano Esteban, hermana Lucía. Isaías 41:10 Kubijrarechere. Mishimijibi, porque Koibukcher, Señor. Haré confianza que no estamos solos, sino que tenemos el respaldo de Jesucristo. Entonces, predique la palabra. Así como Shukut, Pablo, Cherer, Timoteo, manténganse firmes. Hay momentos donde ya no se puede, ¿verdad? Pero Shakatayar, Shukut, Dios, si van a mantener firme en la fe y predica bien el mensaje de Jesucristo. ¿Quién va a imitar el apoyo pastoral? ¿Qué acaban de orar? Pikivi, que catio Shikcherer Dios. Chiste que le voy a la amada iglesia. Por favor, póngase de pies. Y vamos a orar por ellos. Si yo van a convocar o reunidos esta tarde, es para unirnos con ellos, ¿verdad? Para darle gracias a Dios. ¿Quién que van a extender? Así, mire, extiende su mano así, así. Usted no va a poder venir a poner en posición de mano sobre ellos, pero ahí donde está, extiende su mano y vamos a orar por ellos. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedir a Dios que Dios cutó para continuar. No sé cuántos años van a predicar, mientras que Jesucristo van a seguir con la predicación de la palabra del Señor. Se arrodilla por favor delante de Dios y vamos a orar. Padre amado que habitas en medio de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, mi amado Jesús, amado Señor, por este momento tan importante, por este momento tan especial. Ojolik, Señor, apenas llevamos 22 días de haber empezado este año 2025.
Tu siervo, Señor, mi hermano Esteban, tu sierva Lucía, Señor, Aregua pareja, Señor, que tajanquiquipano, Señor, cumplir con la misión de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, van a usar tu Hijo como un instrumento en tus manos, y que sus predicaciones sean respaldados por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso de Jesús, declaro, Señor, tu presencia sobre ellos. En el nombre glorioso de Jesús, Padre, respáldalos, guíalos, revela tu palabra en la vida, en la mente de ellos, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, precioso Padre. Toda la iglesia que orar en esta tarde, Señor, bendícelos. Señor, todos tenemos esa responsabilidad de compartir tu palabra, lo que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos ayuda para poder compartir las buenas nuevas, Señor Jesús. Muchas gracias, amado Padre. Amén, Señor, y amén, Jesús. Muchas gracias, Padre. Bendecido y alabado sea tu nombre para siempre.